Amén. Buenos días, hermano, que Dios me los bendiga. Un abrazo a cada uno donde esté y muchas bendiciones. Comenzamos nuevamente en directo, grabando de acá de Mataró, de la iglesia Centro Cristiano Pentecostal Mataró, que ubicada en la calle Ramón Berenguer, número 53. No sé hasta cuándo, pero por el momento estamos ubicados ahí. Amén. Vamos a comenzar con la predicación. Al último, después se pondrá la adoración, la alabanza, y las oraciones van a ir después. Así que hubo un problema, no se alcanzaron a cargar, entonces se van a cargar después, así que lo que demore no se sabe a qué hora se irán a poner. Así que no es que termina la predicación y va la oración con la adoración. Eso va a ocurrir dentro de la tarde. Así que un abrazo y que Dios me lo bendiga. Comenzamos nuevamente con los fracasos. ¿Quién no ha tenido fracaso en la vida? La persona que no ha tenido fracaso no ha crecido. ¿Por qué? Porque uno va creciendo y va madurando en la vida a través de las dificultades, a través de los problemas. Los problemas nos hacen crecer a nosotros. O sea, si no tenemos ningún problema y nunca tenemos problemas en la vida, vamos a ser inmaduros. Entonces los golpes, los tropiezos, los fracasos nos hacen crecer. Y veíamos nosotros la vida de Jacob, cómo el problema que había tenido con su hermano lo había llevado durante mucho tiempo y eso no lo dejaba vivir tranquilo. Y Génesis 32, 24 a 28 lo vemos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos cosas de nuestro pasado y que no nos dejan disfrutar la vida. No podemos disfrutar el presente por consecuencia de nuestro pasado. Y dice en Génesis 32, 24, dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que ya rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo
y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire, cuando Jacob se ve en la dificultad y en el problema que ya no aguantaba, con eso que lo agobiaba de estar enojado con su hermano, peleado, y volvió a querer volver a su pasado para poder solucionar los problemas del pasado. Pero ¿cuál fue la mejor idea de Jacob? De buscar a Dios. ¿Quién puede solucionar los problemas de nuestro pasado? El Señor. Buscar a Dios, insistir, golpear, 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 hasta que Dios abra esa puerta. Vemos aquí cómo comienza la preparación para alejarse Jacob del fracaso. Estando en soledad para enfrentarse a Dios, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Qué lindo cuadro es cuando el cielo cede al deseo. ¿Por qué? Porque la constancia y la persistencia del clamor de Jacob, Dios respondió. Dios responde cuando nosotros insistimos y clamamos. Insistimos, insistimos, insistimos y Dios responde. Señor, bendíceme, decía Jacob. Señor, bendíceme. Señor, restaura lo que está destruido. Señor, no te soltaré hasta que no me bendiga. Y es la oración que necesita aprender a hacer el cristiano. A tomarse del Señor y abrazarlo y no dejarlo ir hasta que nos bendiga. Fue como si Jacob clamara: Señor, me dicen que los pronósticos, mi vida, son malos. Me dicen que esto no va a resultar en lo que estoy pasando. Pero Señor, visítame y haz un milagro en esta situación, en este conflicto con mi hermano Esaú. Señor, obra tú. Señor, si no obras tú, imposible que este problema se solucione. Y es justamente nosotros, si Dios no obra en nuestros problemas, en nuestros fracasos, imposible que el fracaso se vaya. Necesitamos que Dios descienda a nuestra vida. Entonces el cielo le grita por medio de aquel ángel: déjame, Jacob, ya no aguanto más tu oración y tu persistencia. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jesús dice, da un ejemplo también en el Nuevo Testamento acerca de la persistencia de la oración. Cuando nosotros persistimos en la oración por algo que sabemos que no es malo, y Dios sabe que no es malo, pero nosotros persistimos, Dios responde. Vemos lo que dice Lucas también 18, 1 al 8, y Jesús le dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. Escuche, en todo tiempo. ¿Cuándo debo orar? ¿Una vez a la semana o solamente por las noches? Dice la Biblia, en todo tiempo. Y no desfallecer, dice el versículo 1. En el 2 dice, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciéndome, hazme justicia de mi adversario. La viuda cada día iba a visitar al juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, dijo el juez, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuánta fe hay en nosotros? ¿Cuánta fe hay para creer que Dios puede llevarse el fracaso? ¿Cuánta fe hay para que Dios solucione aquel problema que estás viviendo? Jacob decidió no quedarse estacionado en el fracaso.
¿Y tú? ¿Vas a hacer lo mismo que Jacob? ¿O te vas a quedar estancado en el fracaso? Y aún con el temor que le embargaba, se enfrentó a Esaú y le mandó varias comitivas. Era astuto Jacob. Le mandaba presente y le enviaba para que le llevaba, pero Esaú no quería saber nada. No le importaban los presentes, lo único que quería venganza. Tenía hambre de venganza Esaú. Anticipadas con regalo de toda clase para crear un ambiente de reconciliación, pero hubo un momento en que quedó solo, porque él sabía que no eran sus regalos ni las comitivas que envió por delante lo que le permitiría reconciliarse con Esaú. Sabía que Dios tenía que tocar, que Dios tenía que hacer algo, sabía que Dios es el único que podía solucionar aquel problema. Su vida para recibir de él la capacidad para apartarse de su fracaso familiar, donde se había estacionado por más de 20 años. Jacob estaba estacionado y la única solución estaba en Dios. No había en los premios que él podía dar. Muchas veces nosotros queremos solucionar los problemas y vamos a ir a hablar con la persona para que se los solucione. No, el único que puede solucionar los conflictos es el Señor. ¿Te das cuenta? Dios nos capacita para superar el fracaso, para no estacionar nuestra vida en este terreno peligroso. ¿Cómo lo hace? Dios nos provee la motivación y la capacidad para hacerlo. Nos provee la resistencia para lograrlo. Dios honra nuestra negativa de permanecer estacionado en el fracaso. Dios honra cuando nosotros decimos: yo no me voy a estacionar en el fracaso. Yo voy a seguir avanzando. Ahora bien, sabiendo que Dios nos capacita para superar los fracasos, surge la pregunta. Y esta pregunta: ¿cómo podemos evitar estacionarnos en el fracaso? ¿Tú te has preguntado, entonces qué tengo que hacer? Demos entonces respuesta a esta pregunta que quizás tú te has hecho. ¿Cómo salir del fracaso? Cuando renunciamos a vivir en el constante recuerdo y relato de nuestro fracaso, como vemos pasaje de Juan 5, el 5 al 7, el cual demanda resistirnos, renunciar a vivir en el constante recuerdo y relato del fracaso experimentado. Y la palabra de Dios nos dice, en Juan dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Escuche, 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mire, yo quiero que preste atención a lo que este hombre ha respondido. Miren, muchas veces nosotros es la respuesta que tenemos para los fracasos. Vamos a repasar este pasaje. El hombre llevaba 38 años en esa condición de enfermedad. 38 años enfermo. 38 años sin poder caminar. El hombre del relato bíblico llevaba 38 años en esa situación y su problema no se había resuelto. Entonces, cuando nuestro problema no se resuelve en 2 o 3 días, estamos devastados y empezamos a acostumbrarnos a vivir en el fracaso. Y pensamos que el fracaso ya es nuestra forma de vida. Pero miremos este caso, 38 años en esa situación. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que, dice la Biblia, el relato, que llevaba allí mucho tiempo. Y Cristo fue movido a misericordia y quiso que fuese sano de su enfermedad. ¿Sabe qué? Dios no quiere enfermo. Dios quiere que usted esté sano. El problema está que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con la enfermedad y con los fracasos, con los problemas, con las dificultades, con todo lo que estamos viviendo, y nos hemos acostumbrado. Cuando Cristo supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano? Mire, la respuesta del enfermo fue la siguiente: no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. De su respuesta subraya 2 frases. El Señor le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? No le estaba diciendo: ¿por qué no te metes al estanque? Lo único que le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor te dice: ¿quieres ser sano? El Señor te dice: ¿quieres salir del fracaso?
El hombre dijo, no tengo quién. Y después dice, y otro antes que yo. No tengo quién y otro antes que yo. Dos respuestas dio este hombre. Y es por estas dos frases desnudan la actitud de este hombre frente a su problema, frente al fracaso de su vida. Algo aconteció que le dejó paralítico. No sabemos qué fue porque no dice la Biblia. Quizás un accidente de coche. Bueno, no había coche, un accidente de caballo, de burro. Se cayó de un techo. Un accidente en su casa, cuando joven, o un accidente de trabajo, no lo sabemos. El caso es que estando en esa situación por 38 años, escuche, 38 años, no sé cuánto tiempo lleva usted con aquel fracaso, con aquella dificultad, con aquel problema. Él comenzó a ver su situación en cierta manera y paulatinamente fue interiorizando la idea, no tengo quién. Y se acostumbró a no tengo quién. No tengo quién. Para este hombre el punto ya no era qué podía y qué no podía hacer. En su discapacidad física ya no puedo. No puedo hacer nada. Mire, yo he visto un testimonio de hombres sin brazos, sin pie. Hombres sin brazos y con un chonguito de pie nadando en el mar. Y él podría estarse acostado y decir, no, es que no tengo qué. No tengo que me sane, no tengo. Dios se glorifica en la debilidad. Si podía hacer algo por sí mismo, alguna cosa que ayudara de alguna manera, no. Este hombre ya no pensaba en esos términos, ya no pensaba en la ayuda, ya pensaba que ya se había acostumbrado a vivir en el fracaso. El vencido por el paso del tiempo acabó pensando, no tengo quién, es decir, nadie está conmigo, a mí nadie me ayuda, por eso los otros están en mejor situación que yo y me ganan. No tengo nada que hacer, mejor me como un gusanito. ¿Te das cuenta? Este hombre está a punto de perder un milagro solo ¿por qué? Porque se ha acostumbrado a vivir en el constante recuerdo y relato de su fracaso. O sea que sus pensamientos estaban el fracaso. Porque en vez de contestar con un simple sí quiero, yo quiero ser sano, yo quiero. No, él dijo no tengo que. El pobrecito de mí. ¿Sabe qué? Muchos que se hacen las víctimas, los pobrecitos, y están acostumbrándose a vivir en un fracaso. A la directa pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de esa situación? No, es que yo no puedo, es que no. Este hombre comienza un complicado relato de su condición de vida, evidenciando de esa manera estar estacionado en el fracaso. Hay quienes viven atados al continuo relato de lo que les pasó. Viven a expensas del mal recuerdo. Han hecho un altar a sus recuerdos. O sea, ya prácticamente adoran su pasado de la maldición, de las dificultades, de los problemas, de las debilidades. Se pasan la vida describiendo y relatando a todo el que se acerca a ellos sobre su desdicha y sus sinsabores. Pueden pasar los años, pero para las personas en esta condición el recuerdo permanece fresco, como que si hubiese sido hoy o ayer. Y siguen sufriendo. En forma constante el fracaso experimentado y lo viven cada día. Y está en el recuerdo del fracaso en su mente. Debemos renunciar a vivir del recuerdo de nuestros fracasos. Usted hoy debe salir del fracaso, en esta mañana. La vida no se vive con lo que quedó de ayer. La vida se vive con la oportunidad del presente y del futuro. ¿Estás aún respirando? Yo creo que sí. Si estás escuchando el tema es porque estás respirando. ¿Estás vivo hoy? Yo creo que sí, estás vivo. Hoy, mientras escuchas este sermón, mientras estés vivo, tienes mucha oportunidad para intentar de nuevo aquello que antes fracasaste. Aquello que intentaste hacer y que no te dio resultado. Aún todavía tienes tiempo porque aún todavía estás vivo. Ahora bien, vivir del recuerdo y del relato de lo que nos sucedió solamente nos debilita y nos hunde cada vez más en el desánimo y la falta de visión para una vida plena en Cristo. Dios tiene una vida nueva.
y dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios tiene una nueva vida para el cristiano. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. ¿Quieres evitar estacionar tu vida en el fracaso? ¿O quieres seguir viviendo en el fracaso? Debes renunciar a vivir del constante recuerdo y relato de tus malas experiencias pasadas. Debemos usar el fracaso como una materia prima para construir una visión renovada y redentora de la vida en Cristo. Bendito sea el Señor. Jeremías 20, 10 y 11 nos dice, cuando Jeremías era machacado con insulto y con todo tipo de palabras, dice, porque oí la murmuración de muchos, dijo Jeremías, temor de todas partes. Denunciad y denunciaremos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Pero dijo Jeremías, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Porque tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aleluya. Jeremías sabía quién estaba con él. Decía, más Jehová está conmigo, como poderoso gigante. ¿Tú sabes quién está contigo? El Señor está contigo, como poderoso gigante. Utiliza el fracaso como una bendición, sácale provecho. Úsalo como una materia prima para una nueva oportunidad en tu vida. Aprovecha tu fracaso y úsalo como un material para construir una visión renovada, redentora de tu vida en Cristo. Todo sirve en la vida, aún los fracasos nos sirven, nos dan experiencia. Por eso que dice el hombre más viejo tiene más sabiduría por la experiencia, no por lo que ha vivido, por los fracasos que ha vivido. Por eso que cuando uno aconseja a alguien joven, es porque no quiere que ocurra lo mismo que uno pasó, por la experiencia de los fracasos. Si tú te vas por ese camino, te va a ir mal. Si te vas por este otro camino, también te va a ir mal. Ándate por este camino. Pero los jóvenes no quieren entender, muchas veces, y se van por donde saben que no tienen que ir. Todos sirven en la vida, aún los fracasos te sirven. Entonces, si vas a recoger lo que quedó de tus fracasos, que sea para extraer de ellos el néctar de redención para tus nuevas circunstancias de vida en Cristo. Que le saques provecho al fracaso, no que te quedes estacionado en el fracaso. Saca provecho a tu fracaso. Veamos un revelador pasaje en este respecto en Hechos 7, 57. En Hechos 7, 57 al 60 y Hechos 8, del 1 al 3. Dice el 57, dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Entonces el libro Hechos también 8 del 1 de adelante, y Saulo dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en las cárceles. Acá vemos la historia de Pablo de Tarso, que era Saulo, que Dios le cambia el nombre y le pone Pablo. Saulo podía haberse estacionado en su fracaso. Si nosotros vemos la vida de Saulo, era para que se hubiera hecho un hoyo y se hubiera enterrado. Pero él no se quedó estacionado en su fracaso. Jerusalén pasó de ser un culto interminable con señales, milagros, prodigios, convertirse en un escenario de cruel persecución.
Ocurrían un montón de milagros y de la noche a la mañana empezó a haber una persecución. Todos aquellos milagros donde la gente corría detrás de los discípulos, de Cristo, arrastraban multitudes y de repente todo se convierte en un escenario cruel y persecución para el cristianismo. ¿Y quién estaba protagonizando esos crueles eventos? Un joven llamado Saulo de Tarso. Entonces repasemos el cuadro de Pablo. Veamos Esteban muriendo hecho pedazos por las piedras, por los golpes, por la vileza y por la alta criminalidad que está latente aún en las páginas de la Biblia. Si nosotros vemos la Biblia, cómo relata el relato de Esteban. Fue una descomposición de la conducta tal que un hombre santo quedó muerto y tirado como basura en la calle. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, habiendo hecho milagros, prodigios, estaba muerto en la calle. Y había alguien que consentía eso, y alguien que promovía incluso, llamado Saulo. De inmediato surge una gran conmoción. La gente gritaba en las calles, pero ya no era de júbilo por los milagros, ni por las señales que hasta entonces se habían realizado allí en Jerusalén. Tampoco eran los gritos provocados porque la sombra de Pedro sanaba multitudes de enfermos, ni porque los demonios salían de la gente a reconocer la autoridad de los discípulos de Jesucristo. No era esa la euforia que había en el pueblo. Ahora la conmoción y el alboroto en la ciudad era porque los cristianos estaban siendo arrebatados de sus casas y echados en las cárceles, las mazmorras, donde muchos de ellos perdieron sus vidas. O sea, estaba ocurriendo algo tremendo en Jerusalén. El clamor era por tantos niños que quedaban abandonados sin padres, producto de aquella feroz persecución, de los hechos lamentables que protagonizó una persona llamada Saulo de Tarso. Si bien es cierto que todos tenemos un pasado con oscuros episodios, porque nadie tiene por qué juzgar a nadie, porque todos tenemos un pasado que muchas veces nos acusa, no podemos negar que el pasado del apóstol Pablo era verdaderamente malo y quizás hasta vergonzoso lo que había hecho Pablo. El primer mártir de la iglesia cristiana está en la factura impaga de Pablo, Esteban. A veces al pensar en lo que Pablo podría sentir posteriormente a esos sucesos, se nos ocurre imaginar a Pablo pidiendo al Señor en oración. Podemos deducir que Pablo oraba de una forma, más o menos lo que le escribe a 1 Timoteo 1 del 12 en adelante, y podríamos verlo más o menos lo que estaba diciendo Pablo. Dice: Señor, por sobre todo lo que te he pedido en mi vida, te ruego que me des fortaleza para que al pasar a la eternidad tenga la valentía para abrazar a Esteban y decirle que me perdone, que lo hice en ignorancia, estando en incredulidad. Podríamos ver que Pablo oraba de esa forma. ¿Usted cree que cómo tiene que haber orado Pablo? ¿Cómo tiene que haber arrepentido? Y él está orando, intercediendo cada día arrepentido por todas las cosas que había hecho. Su conciencia no lo dejaba dormir. Y él vivía pidiendo perdón a Dios. Tener un pasado como el de Pablo es tener una factura de fracaso. Incluso antes de empezar el Evangelio ya estaríamos retrocediendo. ¿Por qué Pablo fracasó antes de empezar su ministerio? Pero veamos qué hace él con su fracaso. Veamos cómo usa igual una especie de materia prima para construir con ese pasado vergonzoso una visión renovada y redentora de su vida en Cristo. Pablo no se quedó estacionado en el fracaso. Pablo no se quedó diciendo: pobrecito, yo fui tan malo, es que yo me porté tan mal, es que yo cómo voy a predicar el Evangelio si no soy digno de predicar el Evangelio. Pablo podría haber dicho: no, yo no voy a salir de la casa, me voy a esconder y ahora voy a orar todos los días. Pablo no se quedó así, estancado en un fracaso. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1, el 12 en adelante: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Escuche, después de todo lo que había hecho, dijo: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia.
Bendito sea el Señor. Porque lo hice en ignorancia, dice, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que la gracia de Dios sobrepasa todo entendimiento? La gracia de Dios envuelve todo. Dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, porque la fe viene de Dios, no es algo que de nosotros. La fe es un don de Dios. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire, Cristo vino a salvar en los pecadores, en la cual yo soy el primero. ¿Qué es lo que usted tendría que tener? Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. O sea, Él está mostrando el favor que tuvo Dios con Él. O sea, lo está usando una forma de predicar, de evangelizar lo que Él había hecho y el favor de Dios, la clemencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y dice, y para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La frase, habiendo yo sido antes, o sea, yo era antes, ahora no, yo era antes. Él no se quedó estancado en el pasado. Él no se quedó dijo, la misericordia de Dios me alcanzó. Denota que hay varios niveles de conciencia que es posible tener sobre los pecados y los fracasos del pasado. Bendito sea el Señor. Hay quienes piensan en lo que han sido antes bajo culpa, bajo condenación. ¿Qué he sido yo antes? ¿Tú te has preguntado qué has sido tú antes? Se podría haber preguntado Pablo y él mismo se hubiera respondido, he sido un asesino. Quizás él mismo se podría haber respondido, es que he sido un asesino, nunca olvido aquel bebé. Aquel bebé de pocos meses que quedó llorando cuando los soldados lo apartaron de sus padres por ser cristiano. Nunca olvido la masacre que yo participé. Quienes fueron llevados a la cárcel por mi culpa. Y yo consentía y promovía toda esa persecución y ese asolamiento a la iglesia cristiana, yo lo provoqué. Estando en un momento de profunda adoración a Dios, sintiendo de repente al diablo acercándose y hablarle a Pablo, porque el enemigo es experto en recordar nuestro pasado. Y quizás Pablo estaba adorando, estaba orando, y el enemigo se le acercaba y le hablaba. Y le decía, ¿a quién quieres impresionar con esos cantos? Quizás usted lo ha recibido. Y el enemigo muchas veces le ha dicho, tú, si yo te conozco tu pasado, yo sé cómo tú eras. Y quizás va a usar personas para hacerte recordar tu pasado. Yo te conozco, te vi persiguiendo a los creyentes, te vi asolar a la iglesia, a los cristianos. Yo vi tu pasado, yo vi cómo tú eras, yo vi las cosas que tú hacías. Te vi arrebatarle a sus hijos y arrastrarles hasta la cárcel. A mí no me vas a engañar, el diablo le decía a Pablo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo ante la probable acusación del diablo? Él responde desde una nueva visión, renovada y redentora de su vida y ministerio. Dice, es cierto. Pablo dice, es cierto. Tienes razón. El diablo tiene razón. Porque Pablo dijo, habiendo yo sido antes. O sea, él nunca ocultó su pasado. Él reconocía quién era. Quién había sido, no quién era, quién había sido. Habiendo, dijo, sido yo antes. Pero la gracia de nuestro Señor me fue abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo soy el primero, pero fui recibido a misericordia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él. O sea, Pablo responde, pero responde bien. El problema está que muchas veces el cristiano le cree al diablo y dice, tiene razón, yo no sirvo para esto. ¿Cómo voy a predicar? ¿Con qué cara voy a predicar? ¿Con qué cara voy a salir en internet si yo cómo me portaba? ¿Con qué cara yo voy a estar predicando el evangelio en la plaza? Y el cristiano le cree más al diablo que al Señor. El Señor dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas.
El apóstol Pablo nos revela que en la vida uno tiene dos opciones. Primero, pensar en lo que fue antes para vergüenza y condenación. Y segundo, reconocer que en lo que fue antes, Dios mostró su gracia y su clemencia. O sea, o quedarse estacionado o reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Qué maravilloso es, por lo tanto, que al pensar en cualquier fracaso experimentado tengamos la opción de usarlo como materia prima para construir con él una visión renovada y redentora de nuestra vida en Cristo. O sea, usar nuestro fracaso para evangelizar, no para quedarnos estancados, estacionados. Dos sabios consejos en Cristo se nos ha dado para ayudarnos a no estacionarnos en el fracaso. Renunciar a vivir en el constante recuerdo y relato de nuestro fracaso. O sea, estamos siempre relatando y recordando nuestro fracaso. Usar nuestro fracaso como materia prima, una visión renovada y redentora de nuestra vida en Cristo. Entonces tenemos momentos de reflexionar. Al concluir quiero decirle que Dios te ama. ¿Sabe que Dios lo ama? Y que en el momento que Jesús subió a la cruz, dejó de importarle lo que hayas experimentado en cuanto a tu pasado. O sea, todo lo que tú hayas hecho en tu pasado, Dios lo sabe. Para Dios no es ajeno. Pero Dios es grande en misericordia, es rico en misericordia. Dice, tus dudas, tus debilidades o tus fracasos, Dios ya lo sabe. Pero a Dios dejó de importarle tu pasado. A Dios le importa tu presente y tu futuro. Puede ser que alguien todavía te señale tus errores y equivocaciones, o que tú mismo quizás sigas culpándote y condenándote por algún error del pasado. Pero quiero decirte que aunque muchos te señales o tú mismo te censures, Dios no lo hace, porque ha decidido amarte y extender su gracia sobre ti para siempre. Extender tu misericordia, entender su misericordia hacia ti para siempre, eterno. Dios nunca extenderá su brazo, ¿para qué? Para acusarte, para condenarte, sino solamente para sostenerte, para levantarte. La mano de Dios para levantarte nunca es para acusarte. Eres su hijo para siempre. Cuando Dios te escogió que tú fueras su hijo, fue para siempre. Cuando usted tuvo hijos, los tuvo para siempre. Entonces los hijos de Dios son para siempre. Dios los va a corregir, nos va a enseñar, nos va a dirigir, pero Dios nos llamó para siempre. Quiero que cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Donde usted esté, conéctese con el Señor. Usted y el Señor. El Señor ya no quiere levantarlo, ya no quiere verlo derrotado. Diga conmigo, Padre, si a ti no te importa lo que yo he sido y lo que me ha acontecido en esta hora, a mí también deja de importarme. Renuncio a vivir a expensas del pasado, a verme bajo el gobierno de la duda, de mis propias debilidades y de mis fracasos. Señor, hoy doy un paso de fe hacia adelante, alejándome de todo terreno peligroso en el cual estacioné mi vida, para desesperanza, para frustración y para desdicha. Señor Jesús, ya no quiero vivir más del recuerdo y del relato de mis fracasos. Con tu ayuda y en plena certidumbre de fe, doy vuelta a esta página de la historia de mi vida. En tu nombre pongo a un lado los episodios que recuerdan mi vergüenza, mi desgracia, mi fracaso, mi tragedia, mis heridas. Padre, hoy escojo darme la oportunidad de escribir sobre una página limpia nuevos capítulos de mi vida para tu gloria
y para mi bendición. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría que se quedara con los ojos cerrados y permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hombre y mujer que haya escuchado tu palabra y haya encontrado en su vida las huellas de haberse estacionado mal en sus experiencias o situaciones que solo ocasionaron para ellos y para otros a su alrededor dolor y destrucción. Señor, en el nombre de Jesús, en tu autoridad, profetizo que se consuma la higuera de esa mala experiencia vivida, que se seque la higuera sin frutos de la duda, de la debilidad, de las ofensas recibidas y de toda forma de fracaso. En el nombre de Jesús, te doy gracias y por tu bendición derramada y derramándose sobre cada uno de nosotros, en el pueblo de Jesús y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos dentro de unos días. Ya pensamos que ya la semana que viene estaremos en el local haciendo los cultos. Así que un abrazo, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los siga protegiendo. Un saludo a todos los hermanos que están lejos, los pastores de Chile, la congregación de Chile. Señor, que el Señor los bendiga. Amén.